Buenas noches, soy Egon y los invito a unirse a nuestra sesión de terror de hoy. Comenten su historia y lo que están escuchando. ¡Vamos! Hola, Egon. ¿Qué onda, carnal? Me llamo Luis, tengo 18 años ahorita y soy un suscriptor bien fiel de tu canal de YouTube. Güey, neta que me encantan tus videos, esos relatos reales de cosas sobrenaturales y pinches escalofriantes que la gente te manda. Todo empezó cuando yo tenía 16 años, allá en mi barrio en la Ciudad de México, en la colonia Iztapalapa. ¿Sabes? No en la Roma, como pensé decir al principio, sino en un lugar donde las historias se te pegan a la piel, donde hay un montón de casas viejas y abandonadas que la gente deja por las deudas o porque se van a Estados Unidos a chambear, y cada esquina parece guardar un secreto. Era el verano del 2022, justo después de las vacaciones de Semana Santa, y yo andaba con mis cuates, Miguel, que era mi mejor amigo desde la primaria, un chavo intrépido y algo temerario, y otros dos carnales, Ana y Jorge, que eran más cautelosos, pero igual de curiosos. Todos teníamos como 15 o 16 años y éramos bien clavados con lo paranormal, sobre todo porque en México hay tantas historias de eso, como La Llorona o los nahuales que se transforman en animales. Nos pasábamos horas viendo videos en YouTube, tuyos incluidos, Egon, sobre sesiones de Ouija y cómo comunicarte con espíritus. Neta, nos emocionamos un chorro con la idea de experimentar algo así. Pensamos, ¿por qué no intentamos? Total, si no pasa nada, nos reímos y ya. Pero no sabíamos en qué nos metíamos. No teníamos ni la más remota idea del velo que estábamos a punto de rasgar. La cosa es que encontramos un sótano abandonado en una casa en demolición en el barrio. Era una de esas casas antiguas, de las que construyeron en los años 50, con techos altos, molduras descarapeladas y paredes agrietadas por los temblores, que parecían sangrar humedad. El dueño la había dejado para que la tiraran y pusieran un edificio nuevo, pero mientras tanto estaba vacía, desolada y llena de polvo, telarañas y un silencio pesado que solo se rompía con el crujido de la madera vieja. Bajamos al sótano una tarde, como a las 6 de la tarde, cuando el sol ya se estaba ocultando y las sombras se alargaban, devorando la poca luz que se filtraba por las rendijas. Olía a humedad y a tierra mojada, como después de una lluvia fuerte en la ciudad, a mojo y a decadencia, y había un eco raro que hacía que nuestras voces sonaran lejanas y distorsionadas, como si el lugar mismo nos estuviera tragando. Hicimos nuestra propia tabla Ouija casera, ¿sabes? Usamos un pedazo de cartón que encontramos por ahí, dibujamos las letras con un plumón, el sí, el no y el adiós, y pusimos un vasito de vidrio de esos chiquitos que usan para el mezcal en las fiestas, como planchette, nada fancy, puro estilo mexicano improvisado, como cuando haces una piñata con cartón reciclado, pero con una carga de inocencia y atrevimiento que hoy me hiela la sangre. En la primera sesión, nos sentamos en círculo en el piso sucio, con una vela que trajimos de casa, una de esas veladoras de la Virgen de Guadalupe que mi mamá usa para rezar, que ahora me parece una ironía cruel. Pusimos los dedos en el vaso y empezamos a preguntar tonterías tipo ¿hay alguien aquí? ¿O quién eres? Al principio, nada. Solo nos mirábamos y nos reíamos nerviosos, como pinche Ouija casera no sirve, ya valió. Pero de repente, el vaso empezó a moverse de forma bien errática, como si lo empujara un viento invisible, o más bien, una mano invisible con una fuerza inusitada. Se arrastraba, se detenía bruscamente y luego se disparaba hacia las letras. Deletreó mensajes amenazantes, güey. Cosas como salgan no es muerte aquí, y luego nombres raros como Xochitl o algo que sonaba a náhuatl, a una lengua antigua y olvidada, como un espíritu ancestral de los aztecas o qué sé yo, que resonaba con una antigüedad que nos sobrepasaba. Todos sentimos una presencia opresiva en la habitación, como si el aire se pusiera pesado, denso, cargado de una energía oscura, tipo cuando hay una tormenta eléctrica y sientes la electricidad en el ambiente, pero esta era una electricidad psíquica, una sensación de ser observado, juzgado,
acechado desde las sombras del sótano. No era frío ni nada de eso, pero sí como si alguien nos estuviera observando desde las sombras del sótano y su mirada nos perforara el alma. Ana se asustó un chorro y quiso parar, con los ojos bien abiertos por el terror. Pero Miguel, que era el más valiente y el más imprudente, dijo: «No mamen, sigamos, es puro chisme, estamos imaginando cosas». Terminamos la sesión diciendo «adiós», deprisa, y nos fuimos corriendo. Pero esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, soñé con ojos rojos que me observaban desde la oscuridad y una voz gutural que susurraba mi nombre. Al día siguiente, volvimos porque éramos bien tontos, bien ignorantes, y queríamos probar de nuevo, como si fuera un juego inofensivo. Esta vez fue de noche, como a las 10, y el sótano estaba más oscuro que nunca, un abismo de sombras donde la luz de la vela apenas hacía mella. Encendimos la vela y empezamos otra vez. El vaso se movió más rápido, con una fluidez inquietante, deletreando «yo soy el que espera», o algo así, en español mezclado con palabras que no entendíamos, que sonaban a un dialecto arcaico, como si fuera un espíritu de la época colonial o un alma en pena de la revolución, atrapado en el tiempo. De pronto, Miguel empezó a actuar extraño. Su cuerpo se puso rígido, luego se convulsionó ligeramente. Su voz cambió, güey. Se volvió grave y ronca, áspera, como la de un viejo curandero de pueblo o un animal enfermo, y decía cosas como «la sangre llama a la sangre» o «el pacto se consuma», en un tono que no era el suyo, que no le pertenecía. Hacía movimientos involuntarios, espasmódicos, como si lo jalaran hilos invisibles, como una marioneta macabra, y sus ojos se pusieron vidriosos, inyectados en sangre, como si estuviera poseído por un demonio de esos que cuentan en las leyendas de brujos en el campo mexicano, o una entidad que había encontrado en él el recipiente perfecto. Yo empecé a sentir un pánico horrible, de esos que me dan ahora en las terapias, con el corazón latiendo como tambor de mariachi en un frenesí. Un frío gélido me recorrió la espina dorsal, a pesar del calor de la Ciudad de México. Todo se volvió borroso, como si me hubieran dado un trago de pulque fuerte, o como si la realidad misma se estuviera desdibujando. Afirmo que perdí la conciencia, blackout total, como cuando te desmayas por el calor en el metro, pero esto fue diferente. Fue como si mi mente se desconectara para protegerme de algo insoportable. Desperté horas después. Ya era de madrugada y estaba cubierto de sangre, fría y pegajosa, tirado en el piso del sótano al lado del cuerpo de Miguel. Él tenía heridas profundas en el pecho, cortes irregulares y desgarrados, como si lo hubieran apuñalado con algo filoso, quizás un pedazo de vidrio roto que había por ahí, o algo mucho peor. No recuerdo qué pasó durante ese tiempo perdido. Neta, es un vacío absoluto. ¿Fui yo quien lo hizo bajo la influencia de esa cosa? ¿O fue esa presencia la que lo atacó o lo usó para atacarse a sí mismo? Los otros cuates, Ana y Jorge, habían huido antes, aterrorizados por lo que vieron en Miguel, y me encontraron así cuando volvieron con la policía, alertados por los vecinos que escucharon gritos. La chota dijo que fue un accidente, quizás un pleito que se salió de control, una riña juvenil, pero yo sé que no. No había arma evidente, y la sangre era demasiada, un charco oscuro que se había extendido por el piso de tierra. Miguel murió ahí, güey, desangrado, y yo quedé con traumas que me provocan ataques de pánico hasta hoy, con un vacío en mi memoria y una culpa que me consume. Desde entonces, no puedo ver una ouija ni en videos, ni hablar de sótanos abandonados, ni siquiera de las ofrendas del Día de Muertos sin que me dé un ataque. Siento que esa presencia me siguió, como un nahual que te persigue en las noches de luna llena, o un espíritu vengativo de los antiguos mexicas que no se ha despegado de mí. A veces siento un soplo frío en la nuca, incluso en mi casa en Iztapalapa, con el ruido de los camiones y la gente afuera, una sensación de que no estoy solo, de que hay algo más en la habitación. ¿Crees que estoy loco, Eagon? ¿O que de verdad algo pasó? Como en esas historias de posesiones en pueblos remotos de Oaxaca o Chiapas,
donde la línea entre lo real y lo sobrenatural es tan delgada. No sé, solo quiero que pare, que esta sombra se vaya de mi vida. A veces pienso en volver a ese sótano, ahora que ya lo demolieron y pusieron un Oxxo para cerrar el ciclo o algo, para confrontar lo que sea que haya quedado ahí, pero me da un chingo de miedo, un terror visceral que me paraliza. Órale, Egon, soy una gran fan de tu canal y siempre veo tus videos sobre casos sobrenaturales y misterios inexplicables. Trabajo como psiquiatra forense desde hace casi 15 años y nunca pensé que algún día tendría una historia que contar que encajara con el tipo de contenido que produces. Pero después de lo que pasó durante mis sesiones con un paciente específico en el Hospital Psiquiátrico Nacional, sentí que necesitaba compartir esta experiencia con alguien que entiende de estos temas. Voy a mantener el anonimato por cuestiones éticas y legales, pero te puedo asegurar que todo lo que voy a relatar pasó exactamente como lo estoy describiendo. Espero que te parezca interesante, porque hasta la fecha sigo pensando en lo que presencié y no logro encontrar una explicación racional. Mi nombre es Dureta Carmen, trabajo en el sector de máxima seguridad y esta es la historia más perturbadora de mi carrera. El caso llegó hasta mí en diciembre del año pasado. Era víspera de Navidad, cuando recibí la llamada del director del hospital, pidiéndome que me hiciera cargo de un paciente que acababa de ser internado en el pabellón de máxima seguridad. Me dijo que era un caso extremadamente delicado, que involucraba crímenes atroces, y que necesitaba una evaluación psiquiátrica urgente para determinar si el sujeto era imputable o no. El paciente había sido apodado por los medios como el carnicero, por la naturaleza de los crímenes que había cometido. Era un ex estudiante de veterinaria de 28 años que había asesinado a toda su familia durante la cena navideña. Pero no fue solo un asesinato común y corriente, había desmembrado los cuerpos siguiendo técnicas quirúrgicas precisas y, según el dictamen de la pericia, había consumido partes de los cadáveres. El caso había conmocionado a toda la ciudad y la prensa no paraba de especular sobre los motivos. Cuando leí el expediente por primera vez, confieso que me quedé medio choqueada. En 15 años de profesión ya había visto casos de psicopatía, esquizofrenia violenta, trastornos disociativos graves, pero nunca algo tan meticuloso y ritualístico. El reporte de la policía describía la escena del crimen como algo salido de una película de terror. La familia estaba reunida para la cena de Nochebuena cuando él comenzó el ataque. Primero mató al papá con un golpe certero en la nuca, después a la mamá y por último a la hermana menor, de apenas 16 años. Pero lo que más llamaba la atención era la precisión de los cortes. Cada miembro fue removido siguiendo líneas anatómicas perfectas, como si hubiera usado todo su conocimiento veterinario para hacer el trabajo. Y había más. Había arreglado los pedazos en una mesa separada, como si fuera una especie de altar u ofrenda. La primera sesión fue programada para un lunes por la mañana. Recuerdo que desperté ese día con una sensación extraña, como si algo malo fuera a pasar. No acostumbro ser supersticiosa, pero había algo en el ambiente que me dejaba inquieta. Llegué al hospital más temprano de lo normal y me fui directo al sector de máxima seguridad. El paciente estaba en una celda aislada, con vigilancia las 24 horas, y solo podía ser visitado con escolta armada. Cuando entré a la sala de entrevistas, él ya estaba ahí, esposado en una silla, con 2 guardias afuera. Lo primero que me llamó la atención fue su mirada. No era la mirada vacía de un psicótico ni la mirada calculadora de un psicópata. Era algo diferente, como si estuviera constantemente escuchando algo que nadie más podía oír. Era delgado, pálido, con cabello oscuro medio largo que le cubría parte de la cara. «Doctora, usted vino a hacerme preguntas sobre esa noche», me dijo antes de que me presentara. La voz era calmada, casi susurrante, pero tenía una cualidad extraña que me hizo sentir escalofríos. «Sé que usted quiere entender por qué hice lo que hice, pero la verdad es que no tuve opción. Él me dijo que era necesario. Le pregunté quién era él, y fue ahí cuando el paciente comenzó a hablar sobre una presencia
que se comunicaba con él a través de transmisiones de radio. Según él, todo comenzó unos 6 meses antes de los crímenes, cuando estaba estudiando para un examen de anatomía animal. Tenía la costumbre de dejar un radio viejo prendido mientras estudiaba, siempre en una estación de música clásica. Pero una noche, la transmisión fue interrumpida por una voz que hablaba en una frecuencia específica, 107.3 FM. La voz me llamaba por mi nombre, continuó, y decía que me había elegido para una misión especial. Al principio pensé que era una broma de alguien, o tal vez algún problema en la transmisión, pero la voz regresaba todas las noches, siempre a la misma hora, siempre en la misma frecuencia, y sabía cosas sobre mí que nadie más sabía, mis miedos, mis sueños, hasta pensamientos que nunca le había contado a nadie. Mientras hablaba, noté que estaba dibujando algo en la mesa con el dedo índice, como si fuera un movimiento compulsivo. Eran formas geométricas complejas, siempre los mismos patrones repitiéndose. Le pregunté sobre los dibujos y dejó de hablar por un momento, mirando fijamente hacia la mesa. Son los símbolos que él me enseñó. Tienen poder, doctora. Abren puertas entre los mundos. Durante esa primera sesión pasó algo muy extraño. Llevábamos como unos 40 minutos platicando cuando él mencionó el nombre de la entidad que supuestamente le hablaba por el radio. El susurrador de frecuencias, dijo. Y en el exacto momento que pronunció esas palabras, todas las luces de la sala parpadearon y se apagaron por algunos segundos. Pensé que sería coincidencia, algún problema en la red eléctrica del hospital, pero el paciente sonrió de una manera que me dejó muy incómoda. A él no le gusta cuando digo su nombre en frente de otras personas, dijo, pero a veces necesito decirlo, para que ustedes entiendan que no estoy loco. Yo solo hice lo que él me mandó. Traté de mantener la compostura profesional, pero confieso que esa falla en la energía me puso medio nerviosa. Anoté todo en el expediente y programé una nueva sesión para la semana siguiente. En los días que siguieron, no pude dejar de pensar en el caso. Investigué sobre alucinaciones auditivas, esquizofrenia con delirios místicos, trastornos disociativos, pero nada explicaba completamente el comportamiento del paciente. No presentaba los síntomas clásicos de ninguna de esas condiciones. Estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, con memoria preservada y discurso coherente. Lo único que se salía del patrón eran esas alegaciones sobre la voz en el radio y los símbolos que dibujaba compulsivamente. Decidí investigar un poco más sobre la frecuencia 107.3 FM que había mencionado. Descubrí que esa frecuencia no estaba siendo usada por ninguna estación de radio licenciada en la región. Era una frecuencia muerta, sin transmisión oficial. Eso me dejó aún más intrigada, porque ¿cómo podía estar escuchando voces en una frecuencia que no transmitía nada? La segunda sesión fue aún más perturbadora que la primera. Cuando entré a la sala, noté inmediatamente que las paredes de su celda estaban cubiertas de dibujos. Los mismos símbolos geométricos que hacía en la mesa durante nuestra conversación, solo que ahora grabados en la pared con las propias uñas. Los dibujos eran tan profundos que se podía ver que se había lastimado los dedos haciéndolos. Cuando le pregunté sobre los símbolos, me explicó que eran mapas de navegación entre dimensiones que la entidad le había enseñado. Cada símbolo representa una puerta, doctora, y cuando los dibujas en el orden correcto, logras abrir pasajes hacia otros planos de existencia. Le pregunté si realmente creía eso, y me miró con una expresión muy seria. No creo, doctora. Sé, porque ya he estado del otro lado. Fue en esa segunda sesión que comenzó a detallar lo que había pasado la noche de los crímenes. Según él, la voz en el radio se había vuelto más insistente en las semanas que precedieron a la Navidad. El susurrador, y nuevamente las luces parpadearon cuando dijo el nombre, le había prometido que si hacía los sacrificios de la forma correcta, recibiría conocimiento absoluto sobre la muerte. Describió cómo pasó días planeando cada detalle, estudiando la anatomía humana de la misma forma que estudiaba la anatomía animal en la facultad. Tenía que ser perfecto, dijo.
Cada corte tenía que seguir las líneas exactas que él me mostró, y después tenía que consumir partes específicas de cada cuerpo, en un orden determinado. El corazón del papá primero, después el hígado de la mamá, y por último el cerebro de mi hermana. La frialdad con que describía esos detalles me dio náuseas, pero me obligué a seguir escuchando. Lo que más me impresionaba era la lucidez con que relataba los eventos. No había señales de delirio o desconexión con la realidad. Sabía exactamente lo que había hecho y por qué lo había hecho. Cuando terminé el ritual, continuó, sentí un cambio inmediato. Era como si se hubiera abierto una puerta en mi mente y pudiera ver cosas que antes eran invisibles. Podía escuchar los susurros de los muertos, sentir la presencia de entidades que existen entre los mundos. Por algunos minutos, realmente tuve acceso al conocimiento absoluto sobre la muerte. Le pregunté qué había aprendido y se quedó en silencio por mucho tiempo, solo dibujando los símbolos en la mesa. Aprendí que la muerte no es el final, doctora. Es solo una transición, y aprendí que existen seres que se alimentan de esa transición, que ganan poder cada vez que alguien cruza la frontera entre la vida y la muerte. Durante las sesiones siguientes, comencé a notar un patrón perturbador. Cada vez que el paciente mencionaba el susurrador de frecuencias, no solo las luces fallaban, sino que también otros equipos electrónicos del hospital presentaban problemas. El sistema de aire acondicionado dejaba de funcionar, las computadoras se trababan y hasta los relojes digitales comenzaban a mostrar horarios equivocados. Al principio pensé que sería coincidencia, pero pasaba con tanta frecuencia que comencé a anotar los horarios exactos. Siempre que pronunciaba el nombre de la entidad, algún equipo electrónico fallaba en un radio de unos 50 metros. Hablé con el equipo de mantenimiento del hospital y confirmaron que estaban teniendo problemas técnicos inexplicables siempre que hacían reparaciones cerca de la celda del paciente. Es como si su presencia interfiriera con los equipos, me dijo uno de los técnicos. El caso se volvió aún más extraño cuando comencé a investigar sobre la frecuencia 107.3 FM. Descubrí que esa frecuencia había sido usada años atrás por una estación de radio pirata que transmitía contenido esotérico y ocultista. La estación fue cerrada por las autoridades después de que varios oyentes reportaron haber tenido experiencias paranormales tras escuchar las transmisiones. Algunos alegaban haber desarrollado capacidades psíquicas, otros reportaban visiones de entidades sobrenaturales, y hubo hasta casos de personas que desaparecieron misteriosamente después de afirmar que estaban siguiendo las instrucciones de la voz en el radio. La estación era operada por un hombre conocido únicamente como el Susurrador, que nunca fue identificado por las autoridades. Cuando leí eso, sentí un frío en la espalda. ¿Sería posible que mi paciente hubiera de alguna forma sintonizado transmisiones residuales de esa antigua estación pirata? En una de las últimas sesiones que tuve con él, el paciente me hizo una revelación que me dejó completamente perturbada. Doctora, me dijo, sé que usted ha estado investigando sobre la frecuencia, sé que descubrió sobre la estación pirata y sobre el susurrador, pero hay algo que usted no sabe todavía. Le pregunté qué era, y se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta casi un susurro. La estación nunca dejó de transmitir. Solo cambió de frecuencia, y ahora el susurrador está buscando nuevos elegidos, personas que tengan la capacidad de escuchar las transmisiones y seguir las instrucciones. Dejó de hablar y me miró fijamente. ¿Usted tiene un radio en su casa, doctora? ¿Qué tipo de música acostumbra escuchar antes de dormir? La pregunta me tomó por sorpresa y sentí escalofríos subir por la espalda. ¿Cómo podía saber que tenía la costumbre de escuchar radio antes de dormir? Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé viendo mi radio de cabecera con una sensación muy extraña. Era un aparato viejo que tenía desde hacía años y siempre lo dejaba prendido en una estación de música clásica para ayudarme a relajar antes de dormir. Pero después de la conversación con el paciente, no podía dejar de pensar en la posibilidad de sintonizar la frecuencia 107.3 FM.
Parte de mí quería verificar si realmente no había nada transmitiendo en esa frecuencia, pero otra parte tenía miedo de lo que podría encontrar. Terminé dejando el radio apagado esa noche, pero no pude dormir bien. Me quedé imaginando si en algún lugar de la ciudad había otras personas escuchando voces en frecuencias muertas, recibiendo instrucciones de entidades que existen entre los mundos. En las semanas siguientes, el comportamiento del paciente comenzó a cambiar. Se volvió más agitado, más ansioso, y los dibujos en las paredes de la celda se multiplicaron. Ahora no eran solo símbolos geométricos, sino también figuras humanoides extrañas, con proporciones distorsionadas y características que no parecían totalmente humanas. Cuando le pregunté sobre los nuevos dibujos, me dijo que eran retratos de los habitantes del otro lado. Se están impacientando, explicó. El susurrador me dijo que necesito encontrar nuevos discípulos, personas que puedan continuar el trabajo. El ritual que hice con mi familia fue solo el comienzo. Hay mucha más gente que necesita hacer la transición. La forma en que hablaba sobre reclutar a otras personas me dejó muy preocupada. Recomendé que fuera transferido a un sector de aislamiento aún más riguroso. Lo que más me incomoda hasta hoy es que nunca pude encontrar una explicación científica para todo lo que presencié durante esas sesiones. Las fallas en los equipos electrónicos, el conocimiento que tenía sobre cosas que no debería saber, la precisión de los símbolos que dibujaba sin haber estudiado geometría avanzada jamás. Como psiquiatra, estoy entrenada para identificar delirios, alucinaciones y otros síntomas de trastornos mentales. Pero este caso desafiaba todas las categorías diagnósticas que conocía. El paciente no presentaba señales de psicosis, no tenía historial de uso de drogas, y sus exámenes neurológicos eran completamente normales. Era como si realmente tuviera acceso a algún tipo de conocimiento que venía de fuera de su propia mente. Después de 2 meses de sesiones, me vi obligada a interrumpir el tratamiento. El paciente se había vuelto cada vez más obsesivo en tratar de convencerme de escuchar la frecuencia 107.3 FM. Usted tiene potencial, doctora, decía repetidamente. Puedo sentir que usted es sensible a las transmisiones. Si escucha con atención, va a poder oír a el susurrador llamándola. Las presiones de la administración del hospital y los problemas técnicos constantes hicieron que me transfirieran a otro sector. Pero antes de irme, el paciente me hizo una última revelación que aún me atormenta. Doctora, me dijo, usted va a escuchar la voz más tarde o más temprano. Porque una vez que sabes de la existencia de él también se entera de su existencia, y él nunca se olvida de un elegido potencial. Hoy, casi un año después, sigo pensando en este caso todos los días. El paciente continúa internado en el hospital, y según los reportes que recibo ocasionalmente, pasó a quedarse en silencio total. Ya no habla con nadie, solo dibuja los símbolos en las paredes y se queda mirando fijamente hacia un punto en el techo de la celda, como si estuviera escuchando algo. Los problemas con equipos electrónicos siguen pasando siempre que alguien se acerca a su celda, y hay algo que me deja muy inquieta. A veces, cuando estoy en casa por la noche, escucho ruidos extraños viniendo de mi radio, incluso cuando está apagado. Son como susurros muy bajos, casi imperceptibles, pero que parecen estar tratando de formar palabras. Hasta ahora, he resistido la tentación de sintonizar la frecuencia 107.3 FM, pero confieso que la curiosidad se está volviendo cada vez más fuerte. Egon, esta es mi historia. Sé que puede parecer imposible de creer, pero juro que todo pasó exactamente como lo relaté. Como profesional de la salud mental, siempre creí que existe una explicación racional para todos los comportamientos humanos, pero este caso me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la mente humana y sobre la naturaleza de la realidad. ¿Realmente existen entidades que se comunican a través de frecuencias de radio? Algunas personas tienen la capacidad de sintonizar esas transmisiones y recibir instrucciones de otros planos de existencia. No tengo respuestas, solo tengo preguntas que me atormentan todas las noches. Espero que puedas dar tu opinión sobre este caso
y tal vez hasta investigar más sobre esta misteriosa frecuencia 107.3 FM. Solo te pido que tengas cuidado, porque después de todo lo que vi, creo que algunas puertas no deben ser abiertas. Hola, Igón. ¿Qué tal, carnal? Me llamo Mónica, tengo 34 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Soy una suscriptora fiel de tu canal de YouTube desde hace como 3 años. Neta que me clavé desde el primer video que vi, ese de las apariciones en las haciendas abandonadas del Bajío, donde contabas cómo las ánimas de los antiguos hacendados y sus víctimas se manifestaban en los muros derrumbados. Güey, tus relatos me fascinan. Esos cuentos reales de cosas sobrenaturales que la gente te manda, desde fantasmas que acechan en las calles empedradas de pueblos mágicos hasta posesiones que te dejan con los pelos de punta. Siempre los veo de noche, con una veladora prendida al lado de mi Virgen de Guadalupe, porque me dan un miedo cabrón, pero al mismo tiempo me hacen sentir que no estoy sola en este mundo pinche loco. Pensaba que todo era puro cuento para asustar, como las leyendas de La Llorona que nos contaban de chiquitos en las fiestas de Día de Muertos, o esas historias de nahuales que cambian de forma en las sierras de Jalisco, como la que contaste de la mujer que se transformaba en coyote. Pero, ¿sabes qué? Algo me pasó a mí, algo que me tiene temblando hasta los huesos, y decidí mandártelo porque tus videos me han ayudado a procesar estas chingaderas. Tal vez si lo compartes, ayudes a alguien más que esté pasando por lo mismo. Neta, Igón, eres el rey del terror real en México, con ese toque que hace que parezca que estás platicando con un amigo en una cantina. Si lees esto, gracias de antemano, y si lo subes al canal, ponme un alias como La Viuda de Guadalajara o algo así para no meter en broncas a mi familia. Mira, todo empezó hace unos 3 años, cuando mi esposo Carlos regresó de un viaje de trabajo. Él era ingeniero en una constructora grande aquí en Guadalajara, y siempre andaba de un lado para otro, a veces a Monterrey o a la Ciudad de México por proyectos. Nos casamos jóvenes, yo con 25 y él con 27, y éramos esa pareja que todos envidiaban. Íbamos a misa los domingos en la catedral, celebrábamos el Día de Muertos con ofrendas bien chidas para nuestros difuntos y hasta planeábamos tener chamacos pronto. Pero un día, hace como 2 años y medio, me dijo que se iba a un viaje largo a Querétaro por un contrato gordo. Me dio un beso en la frente, me dijo, «Te amo, mi reina, vuelvo en unas semanas», y se fue en su camioneta. Pasaron los días, y nada de llamadas, nada de mensajes. Yo, preocupada, llamé a su jefe, y me dijeron que sí, que estaba en el sitio, pero que no lo molestara porque estaba ocupado. Al mes, de repente, aparece en la puerta de la casa con esa sonrisa pícara que siempre tenía, diciendo, «Perdón por no avisar, amor, se me complicó todo». Yo, feliz como lombriz, lo abracé y no pregunté más. Pensé que era el estrés del trabajo, ¿sabes? Como cuando uno vuelve de un mal día y solo quiere un pozole caliente y una cerveza. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Al principio eran chiquitas, como que comía chile habanero puro, cuando Carlos siempre lo odiaba porque le daba acidez y decía, «Eso es para valientes, no para mí, que soy de estómago delicado». Verlo devorar un habanero como si fuera un dulce me dio escalofrío. O que dormía con los ojos abiertos, neta, como si estuviera vigilando algo en la oscuridad. Yo me despertaba a medianoche y lo veía ahí, con los ojos fijos en el techo, sin parpadear, y sentía una mirada fría, hueca, que no era la de mi Carlos. Me daba un susto de aquellos, pero él se reía con una risa que sonaba un poco forzada y decía, «Es una maña nueva, no te preocupes». Luego, un día, platicando de la infancia, le pregunté por el nombre de su perro de chiquito, ese que tanto quería y que se llamaba Firulais, el que murió atropellado cuando él tenía 10 años y por el que lloró durante semanas. ¿Sabes qué me dijo? «Ah, sí, se llamaba. Pancho, ¿no? Pancho». Neta, eso me dejó helada, porque Carlos me había contado 1000 veces esa historia, con lujo de detalles, hasta las lágrimas, cómo lo enterró bajo el árbol de guayaba en el patio de su abuela. Empecé a dudar, ¿sabes?
como si algo no encajara en el rompecabezas, como si la persona a mi lado tuviera los recuerdos de mi vida, pero no los propios de Carlos. La gota que derramó el vaso fue cuando subí al ático de la casa para buscar unas fotos viejas de nuestra boda. Mi casa es una de esas antiguas en el centro de Guadalajara, con techos altos y un ático polvoriento lleno de trastos. Ahí, entre cajas de libros y ropa vieja, encontré un sobre escondido detrás de una viga. Lo abrí y, Dios mío, era el certificado de defunción de Carlos. Decía que había muerto en un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro, hace 2 años y medio exactos. El carro se estrelló contra un tráiler y no sobrevivió. La fecha de la muerte coincidía con el día que se fue de viaje. Llamé a la policía, a sus amigos, a su familia, y todos confirmaron: Carlos estaba muerto, enterrado en el panteón municipal, con una lápida que yo misma había pagado sin saberlo, porque supuestamente yo había firmado los papeles y gestionado el funeral en medio de un shock profundo. Pero yo no recordaba nada de eso, ni el accidente, ni el funeral, ni las lágrimas. ¿Quién era entonces el hombre que vivía conmigo? El que me besaba todas las mañanas y me hacía el desayuno con huevos rancheros. La realidad se me cayó encima como un balde de agua helada, dejándome sin aliento. Empecé a tener ataques de pánico, neta, de esos que te dejan sin aliento, con el corazón martillándote en el pecho, las manos sudorosas y la vista nublada, rezando el rosario como loca frente a mi altar de la Virgen. Fui a una psiquiatra, la doctora Ramírez, una mujer bien chida que atiende en un consultorio cerca de la Basílica de Zapopan. Le conté todo, y al principio pensó que era un caso de estrés postraumático severo o algún tipo de psicosis, como que yo había reprimido el duelo por la pérdida de Carlos y estaba creando una realidad alterna para lidiar con el dolor. Pero entonces, en una de las sesiones, llevé a Carlos conmigo, porque él insistía en que era solo mi imaginación y que necesitaba ayuda profesional. Y ahí, en medio de la terapia, pasó lo más pinche terrorífico de mi vida. Él se sentó, me miró con esos ojos que ya no eran los de mi esposo, que ahora parecían más oscuros y profundos, y dijo con una voz que no era la suya, grave, resonante, y como si viniera de un pozo o de las profundidades de la tierra: yo soy el visitante. He estado aquí alimentándome de sus recuerdos felices con el verdadero Carlos. Cada beso que le diste, cada risa que compartieron, cada noche en que se amaban, los he devorado y reemplazado con mis propias ilusiones. Pronto no quedará nada de él en ti, Mónica. Serás mía por completo, un cascarón vacío lleno de mis propias mentiras. Ay, Virgen Santísima, me puse a rezar en voz alta, pidiendo protección, mientras la doctora se quedaba pálida como un fantasma, con los ojos desorbitados. El visitante siguió hablando, revelando que había tomado la forma de Carlos para infiltrarse en mi vida, porque se alimenta de emociones humanas, especialmente las de amor y pérdida, que son las más potentes. Dijo que conocía detalles íntimos porque los extraía de mi mente, como el lunar en la espalda de Carlos, la canción que bailamos en nuestra boda, Amor Eterno, de Juan Gabriel, o el color de sus calzoncillos favoritos. Pero fallaba en las cosas que solo Carlos sabría de su propia vida, no de la mía, porque esos recuerdos no estaban en mi memoria. En sesiones posteriores, la entidad se manifestaba más, haciendo que Carlos se moviera de formas extrañas, como si sus huesos crujieran o se dislocaran con cada movimiento, o que la habitación se enfriara de golpe, hasta el punto de ver mi propio aliento, como en esas historias de exorcismos que cuentas en tu canal, Eagon, donde la presencia demoníaca altera el ambiente físico. A veces, los objetos pequeños en el consultorio se movían o caían sin explicación. Yo soy católica devota, voy a misa todos los domingos, rezo el Ángelus al mediodía y tengo mi escapulario siempre puesto, pero esto me tiene al borde, carnal. En la última sesión, le rogué a la doctora que me ayudara a encontrar una forma de morir sin suicidarme, porque temo que si sigo viviendo con esta cosa, me va a robar el alma completa. Imagínate, perder todos mis recuerdos con Carlos, los reales,
y quedarme con puras mentiras, convertirme en un títere sin voluntad. Pero el suicidio es pecado mortal, ¿verdad? La Iglesia dice que te vas al infierno, y yo no quiero eso. No quiero condenarme eternamente, pero tampoco quiero que el visitante me consuma. He intentado bendecir la casa con agua bendita de la catedral. He rociado sal gruesa en las puertas y ventanas. He llamado a un sacerdote para un exorcismo, pero él dice que no es posesión demoníaca tradicional, que es algo diferente, como un espíritu impostor o un doppelganger de esos que mencionas en tus videos sobre entidades que roban identidades. Neta, Iagon, ¿qué hago? Cada noche, cuando Carlos se acuesta a mi lado, siento que me succiona la energía, como un vampiro de almas, dejándome exhausta y sin ganas de vivir. A veces despierto con moretones en los brazos, como si me hubiera agarrado fuerte en sueños, o con rasguños en la espalda, y él solo sonríe y dice, «Fue un mal sueño, mi amor», con esa misma sonrisa vacía. He investigado un poco, viendo tus videos y otros canales, y pienso que quizás sea un nahual moderno que ha logrado un nivel de mimetismo aterrador, o un demonio que se disfraza, como en las leyendas de los antiguos mexicas de entidades que adoptan formas humanas para engañar. O tal vez algo de brujería, porque en Guadalajara hay historias de curanderos que invocan entidades para venganzas o para atar a las personas. No sé, pero me está volviendo loca. Mi familia piensa que estoy deprimida por la muerte de Carlos y que necesito medicación, pero no saben la verdad. Solo la doctora y ahora tú, Iagon. Tus relatos me han dado fuerzas para no rendirme, como esa historia de la mujer en Puebla que luchó contra un espíritu que se hacía pasar por su marido y que logró expulsarlo con la ayuda de un chamán. ¿Crees que sea real? ¿O estoy alucinando todo? Si subes esto a tu canal, quizás alguien me dé consejos, como invocar a San Miguel Arcángel, hacer un ritual con copal y hierbas de protección, o buscar a alguien que sepa de limpias profundas. Neta, ayúdame a no sentirme tan sola en esta pesadilla que se ha vuelto mi vida. Sigo rezando, pero a veces siento que Dios me está probando, como en las historias de Job en la Biblia, llevándome al límite de mi fe. Gracias por leer hasta aquí, carnal. Tus videos son como un faro en la oscuridad para gente como yo, que vivimos estas pinches locuras en carne propia y no sabemos a quién acudir. Si lo compartes, avísame en los comentarios o algo y cambia los detalles para que no me reconozcan. Sigue con ese contenido chingón, Iagon. Eres el mejor contando terror mexicano, con ese sabor a chile y tortilla que nos hace sentir en casa y que nos conecta con nuestras raíces más oscuras. Un abrazo fuerte desde Guadalajara, Mónica.